Buenos días, continuando con este magazine cerca de ti de hoy, lunes 2 de febrero. Ya sabéis, los lunes toca tertulia. Siempre damos la opción a que cualquiera de nuestros contertulios, o todos, puedan entrar formato Skype, llamada telefónica, llamada WhatsApp, en fin, de todo. Tenemos todos los canales telemáticos abiertos disponibles para que nuestros colaboradores nos cuenten, decidan en qué momento quieran entrar y cómo quieren hacerlo. En estos momentos tenemos preparado únicamente a Carlos Cherry, con el que voy a intentar en esta media horita o un poquito menos, pues hablar un poquito de la actualidad desde su punto de vista. Recordamos que este es un programa abierto. Por lo tanto, podéis llamar 96250-4508, porque él está a través del Skype, no está a través del teléfono, así que el teléfono lo tenéis abierto para que podáis lanzar cualquier tipo de propuesta, opinión o petición respecto a alguna cosita que nos queráis contar de la actualidad o que queráis debatir también con nosotros. También a través del email o de las redes sociales podéis hacernos llegar también cualquier petición. Dicho esto, vamos a dar paso sin más a Carlos Cherry. Hola, buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Pilar, y Muy a bien. todos y todas los oyentes de Radio Buñol. Oye, qué bien, qué gustico, ¿eh? Como decimos en Buñol, se te oye súper bien. Y bueno, pues parece que estamos más cerquita tú y yo, ¿no? De esta Pues manera. sí, mira, esto es lo que nos da la tecnología de hace 2 días, porque prácticamente esto no existía Además que no. hace 5 años. Y ni siquiera lo conocíamos, aunque existiera, ni lo utilizamos, no hacía falta, ¿no? Podíamos tener ese contacto No más hacía o falta, menos, pero claro. tampoco pienso yo que ni puede ni debe sustituir a la Por comunicación y a supuesto, la presencia, ¿no? Es por decir, esto supuesto. es un recurso de urgencia porque no se Momentáneo. puede hacer en este momento de otra manera, Además por que sí. razones sanitarias, claro. Además que sí. Estoy contigo. Estoy deseando ya el poder ver a las personas con las que forman nuestro día a día y poder darle los besos. Yo anoche justo Y estaba con la viendo. cara completa, es Claro, decir, claro, y con la no cara media cara, completa. no de ojos para Es que arriba es o de nariz eso, para arriba, es que es sin eso. Se mascarilla. nos va a olvidar Eso muchos es el sueño rostros. que tenemos la mayoría, creo yo, ahora Sí, mismo. sí, sí, la verdad que sí, es que se nos van a olvidar muchos rostros. Yo anoche veía un trocito de una película y decía, ostras, si no hace mucho que estábamos así y era simplemente ver a alguien y dar dos besos. Y es que ahora dices, madre Y mía, qué fuerte, sí. muy, muy No, y fuerte. también, pues un poco algo que no nos pasaba antes, ¿no? Que te quedas mirando y ¿será o no será? ¿Será el que yo pienso o no será? Que lo acabo de Y decir. al final tienes que fijarte un poquito más. Bueno, ejercitamos un poco la agudeza visual para Eso es. reconocernos, ¿no? Eso es, además que sí. Bueno, pues esperemos y deseemos que este número de vacunación sea más rápido y que bueno, pues podamos tener a lo largo de este año esa inmunidad, ¿no? Con la mayoría de la gente de nuestro país, ¿no? Y de nuestro entorno. Esperemos y Sí, deseamos. sí. Ojalá. Yo Bueno, creo pues que Carlos, cuéntanos. mientras que esto persista, tendremos que hablar un poquito de cómo va la cosa, ¿no, Sí, Pilar? la verdad es que sí, la verdad es que sí. No queda otra, ¿no? Y, y vemos que no estamos en el punto de recuperación aún, no lo vemos. Yo al menos no lo veo. Ya, Estamos en una incidencia en Buñol monstruosa, es decir, sí, 1.318 sí, o sea, contagios por cada 100.000 y eso eso vamos, eso es. rompe el mínimo de seguridad que podamos tener y estamos Totalmente, inseguros, ¿no? Estamos inseguros totalmente. y en la medida que cumplimos las normas nos podemos sentir más protegidos, Claro, pero claro. la verdad es que no podemos bajar ni un segundo la guardia. No, lo que pasa es que, mira, justamente desde la semana pasada al último viernes, a este viernes, sí que bajaron, no sé si 20, 30 el número de contagios y es que va bajando muy lentamente, ¿eh? No, es lo que decimos, Muy quizás lentamente. tendemos a la estabilización, pero no a la bajada, que es lo que querríamos todos. Esperemos a ver mañana cuando salgan los datos si ya hemos conseguido ir bajando. Lo que pasa que, como todo lleva su proceso, ¿no? En el momento te contagias hasta que tienes los efectos tarda unos días, luego te piensas a lo mejor que es un constipado y no lo es, has estado también propagándolo sin querer, en fin, Claro. es complicado Sí, pararlo entre comillas si seguimos haciendo una vida de exposición, ¿no? Quizás lo que más tendríamos que hacer, lo que decimos, quedar el máximo tiempo en casa, solo parajes al aire libre convivientes, nada más, y porque creo que es necesario salir y que te dé un poquito el aire, ir a trabajar y ir a la compra. O sea, es que no tendríamos que hacer nada más, ¿no, Carlos? no, exactamente. Es decir, esto es lo que ahora mismo tenemos que cumplir. Claro, Y sería de tontos no cumplirlo porque estamos hablando claro, de nuestra propia protección. claro, Entonces, pues tenemos que, en el ámbito también doméstico, pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? claro. Es decir, pues podemos hacer pintura
en la casa, podemos leer, Claro, podemos claro, ver películas, claro. podemos, no sé, es decir, Sí, con un poco de imaginación, sí, aunque siempre es deseable, pues como seres humanos que somos, claro, ampliar nuestras relaciones sociales claro, que ahora mismo tienen que estar obligatoriamente restringidas. claro, Eh, Creo yo que, bueno, podríamos hablar un poquitín de las repercusiones que esto está teniendo, ¿no? claro. Esta brutal pandemia Sí, 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 a nivel y ver económico cómo, desastroso. por Ujú. desgracia, la pandemia está cerrando Todo. pues centros sanitarios en nuestra comarca, Sí, cosa también. Sí, que la mancomunidad y la plataforma Pro Hospital pues han protestado claro, y se está pidiendo de que se dote a estos consultorios, claro, a estos dispensarios sanitarios, pues que se doten de los medios necesarios para que la atención sea presencial, claro, en la medida con todas las garantías y con toda la seguridad. claro. Y esto pues denota, creo yo también, pues que durante tantos años no se ha invertido en lo que realmente era principal en la población, que era en la salud, ¿no? Y Claro, en los servicios sanitarios. claro, Entonces, creo que es correcto, tal como están las cosas, concentrar a los sanitarios en los centros de salud centrales de la comarca, como puede ser Buñol, puede ser Chiva, pero no es lo óptimo, no es lo mejor. Es decir, claro, lo que tenemos que hacer es aprender de las deficiencias que han habido en esta pandemia y que esos dispensarios de los pueblos pequeñitos, como puede ser Macastre, o puede ser Yatoba, o puede ser Alborache, sí, pues puedan funcionar en cualquier circunstancia, hasta claro, las circunstancias más duras, como es una pandemia, puedan funcionar dando servicio a la claro, ciudadanía. claro, la verdad que sí. Porque, claro, ahora todo se le fía a las nuevas tecnologías, a Sí, invertir en sí, centros de comunicación en la que el sí, paciente tiene acceso a la atención virtual que no presencial, y sí, esto no es lo correcto, porque tenemos no, que tener en cuenta que la brecha digital aún está, ¿no? Es decir, no toda la población, todos los claro, sectores de la población tienen acceso fácil a las nuevas tecnologías para poder hacer uso y sobre todo en momentos de gravedad como pueden claro. ser problemas de salud. Claro. Y luego que también se está agudizando mucho el tema de las revisiones en crónicos, las pruebas diagnósticas para determinar algún tipo de enfermedad, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que en los Claro. próximos años incluso muera mucha más gente que no tenía que haber muerto si hubiera, ¿no? Estado bien todo a tiempo y correcto, ¿no? Pero Claro, es es una que pena, es fundamental. O sea, claro. yo creo que nunca la tecnología puede sustituir Sí, a la relación directa entre las personas eso es. y más referido a los servicios de salud, ¿no? Claro, claro. Es decir, yo pienso que mucha gente no, o sea, se siente segura y psicológicamente puede notar mayor bienestar en la medida que sabe que tiene a escasos metros de Claro, su domicilio claro, un acceso directo a los claro, médicos, ¿no? claro. A los servicios sanitarios que se requieran en cada momento. Y eso va a favor de la salud psicológica de Claro, las personas, ¿no? Que se sienten seguras, que se sienten amparadas, y claro, entonces esto no lo puede producir las tecnologías. Es claro. decir, las tecnologías pueden ser un parche temporal Eso es, que supla lo que ahora mismo no se puede hacer, pues porque no en su día no se invirtió lo que se tuvo que invertir eso es. en estos servicios sanitarios. Claro, claro. Y bueno, se dice también que en estos centros que son pequeñitos y tal, en los que a lo mejor pues hay una enfermera y un médico, ostras, y se mantienen las ventanas abiertas y todo limpio constantemente cada vez que uno entra y sale, en realidad no lo veo yo con mayor problema, porque si fuera así tendríamos que cerrar prácticamente todos los centros de trabajo, No, ¿no? O sea, la es que Consellería y el Departamento de Salud yo creo que son conscientes de que no reúnen esas instalaciones, ahora mismo no reúnen las condiciones óptimas para garantizar, ay, ¿no? sí, Los sí, no contagios, ¿no? Y sí. por eso creo que han adoptado o Bueno, sea, ese servicio a ya, través de la comunicación telefónica ya, o informática o ya, digital,
Ya. pero no, o sea, eso no demuestra la mayor eficacia sanitaria, quiero Claro, explicar yo, ¿no? claro, Sino que lo que demuestra es la gran deficiencia que está totalmente. padeciendo aún nuestro sistema sanitario, Y luego que que en los hace hospitales, que ahora mismo no se puedan improvisar cosas que se hacen con el tiempo, claro, ¿no? Que tardan claro, unos meses o unos años claro, en mejorar claro, y que lleva esa su tiempo. desventaja tenemos ya de atrás, de antes de antes de la pandemia. Claro, todo eso lleva su tiempo. Y luego es que los hospitales tampoco, en el sentido de que no están teniendo tampoco, no están atendiendo al 100% todas las revisiones, visitas médicas previstas, cirugías y demás, y eso es lo que está ralentizando mucho pues la atención, ¿no? Que eso con una visita virtual o telemática, pues eso no se arregla. Tienes que verlo cuando se trata, pues no Pues sé, o de sí, una pierna, o de un corazón, o de una eso es así. cabeza. Y es decir, Y, y hasta incluso las pruebas médicas, pues no se pueden hacer de manera virtual. Es es que decir, es eso, no claro, solamente consiste en ver la cara, las manos, claro, la piel claro, o cualquier parte de la persona, ¿no? claro, Sino que esas pruebas, pues un TAC, una resonancia magnética, claro, hasta incluso los análisis clínicos, claro, pues son necesariamente presenciales. No hay otra manera. eso es, Y eso pues no se puede estar ahora pues disfrutando, claro. por decirlo de alguna manera, de esas atenciones que son ¿Y necesarias. sabes, Carlos, cómo está en el resto de Europa? Porque eso sí que no lo tengo yo muy claro. ¿Depende de cada país? Esto no lo sé en concreto, pero yo me imagino que esto está en función de la fortaleza económica de cada país. Claro, Es decir, en la medida que un país tiene mayor capacidad económica, pues sus servicios son más potentes en claro, todos los sentidos, el educativo, el sanitario, claro, el de atención a la dependencia, etcétera, son más eficientes y son más claro, potentes. claro, Me imagino que ahora mismo, y en eso sí que se está notando, Alemania está siendo mucho más eficiente que en los países del sur, de Mediterráneos, claro, en atacar a la pandemia, ¿no? Y en claro, dar cobertura a la gente. Eso depende de la estructura económica y de la claro. capacidad de inversión que tienen los gobiernos para apoyar a Claro. la gente y darle todo el bienestar que se pueda. Y de lo que se haya hecho también Somos anteriormente a la pandemia, porque precisamente España, Portugal ahora mismo, que eso Portugal está parecía muy mal. que se estaba librando bastante bien de la pandemia, Que pues va, que va. países punteros en negativo de la pandemia y de la atención a los Claro, enfermos, ¿no? Hasta incluso Portugal ya estamos oyendo que ya está haciendo convenios con Alemania sí, sí, para están trasladar pidiendo. enfermos graves Sí, hacia los hospitales alemanes sí. porque Y porque ya no sanitarios. tienen, o sea, están desbordados en su capacidad de Están atención. pidiendo Eso es muy sanitarios, lamentable, es muy muy lamentable. Y lamentable. aparte están pidiendo sanitarios, esta mañana lo decían, porque dicen que más del 70% de los sanitarios ahí en Portugal se ha contagiado. O sea, imagínate. Eso es una debacle total. Cla- O sea, Claro, claro, es que les ha pillado pues como país marginal dentro de lo que es la Unión Europea, eso es. donde el eje principal es Francia-Alemania, pues estos países están em, lidiando con la pandemia de una manera bastante Claro, eficaz, claro. creo yo, mientras que nosotros pues tenemos el atraso secular de nuestro sistema sanitario público Claro. bueno, esperemos que se aprenda de estas deficiencias y que Bueno, se puedan revertir en esperemos. sentido de positivo, ¿no? De poder estar Esperemos. preparados para cualquier eventualidad y Eso también es. para el día a día. No se trata Eso es. solamente de esperar a la siguiente pandemia, sino Eso es. para el día a día, para atender los infartos, para atender los cánceres, para atender los Los problemas ictus. de movilidad, de Eso los es. problemas de la gente que tiene lesiones, etcétera. Eso es. La verdad O que sea sí. esto va como todo. Si somos un país potente económicamente, tenemos recursos y tenemos medios para poder afrontar estos problemas y si no, pues estamos en peores condiciones, evidentemente. De todas maneras, también decían este fin de semana que había algunos departamentos dentro de hospitales y demás que estaban cubiertos por muy pocos sanitarios y ellos mismos decían, es que si aquí entra el COVID, se van a morir muchísima gente porque hay que tener una formación específica, determinada para atenderlos. Y hoy por Claro. hoy, si uno, dos, tres se contagian, lógicamente se termina contagiando todo el mundo, o por lo menos, aunque no se contagien, sí que tendría que cerrarse esa planta, porque es como si entrara, por ejemplo, aquí, estamos solo los cuatro,
Si en algún momento uno de los 4 da positivo, lógicamente es contacto estrecho. Los Tendríamos que 4 cerrar. Claro. al Pues confinamiento, eso es. Pues a la cuarentena. imagínate en un Esperemos hospital. que no sea No, así, ¿eh? esperemos y deseamos. Pero imagínate en un hospital, que bueno, nosotros al fin y al cabo ya lo sufriríamos nosotros y nuestras familias y ojalá que quedara ahí. Pero en un hospital, imagínate, no se puede atender. O sea, es que estamos en manos de personas que son exactamente igual y por eso están pidiendo un SOS Sí, a que cumplamos. Porque sí, si no, es que esto se va sí. de Bueno, madre. ahora es que hay una cosa que no me acaba de cuadrar Sí, y es que se habla mucho de salvar los sectores económicos sí, y ahí tenemos el plan Resistir de la Generalitat Valenciana junto con los ayuntamientos y eso sí, está bien sí, porque la verdad es que, dejar que se destruya el tejido económico pues no es una buena opción para cuando pase la pandemia, eso es. pero es que tampoco, o sea, la escasez de noticias que hay o de acciones por parte de las administraciones de inversiones en sanidad, de inversiones en ciencia y medicina. Es decir, Totalmente. de eso la verdad es que No, yo no sé si están saliendo los sanitarios, médicos, enfermeras, enfermeros, sí, etcétera, pero no se oye a la Generalitat Valenciana o al gobierno central decir, bueno, pues inversiones, o sea, brutales eso para es. salvar las deficiencias que hemos detectado en No, el sistema sanitario. no, Pues no. en eso no se ve. Sí que se ve a cuentagotas, porque nos lo dicen los científicos, los expertos, de que está subiendo un poquitín la inversión en ciencia y sobre todo en la ciencia médica Claro. y en biología, Sí, pero, pero no ocupa la preocupación central aún, ¿eh? Ni los medios claro. de comunicación, ni me parece Nada. a mí que ni a la opinión pública. O sea, ocupan más espacio salvar los bares, salvar los restaurantes y salvar el ocio nocturno que salvar la ciencia o salvar el sistema sanitario público, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, incluso este fin de semana decían que en Nueva York estaban ya cansados de esta debacle y que el día 14 de febrero, con motivo del Día de los Enamorados, el próximo fin de semana, este no al otro, pues decían que iban a dejar permitir dentro de los restaurantes a que entrase por lo menos un 25% de la gente, porque ahora solo dejan estar en terrazas. Y decían lo típico, lo de salvar San Valentín, ¿no? Yo digo, ostras, digo, ya me suena lo de salvar la Navidad, ¿no? Que al final hemos terminado pagando justos por pecadores, ¿no? Que no son medidas que quizás a largo plazo sean beneficiosas. Sí, la que tú dices del tema científico, ¿no? Que invertir en eso, aunque ahora parece que sea un badalí, es que va a ser beneficioso en el futuro, que es lo que no ha pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que la centralidad ahora mismo es salvar vidas humanas. Eso es claro, la centralidad. claro, Es decir, salvar sectores económicos hay que procurarlo, y ahí está el plan de Resistir con sus préstamos y sus ayudas directas, pero creo que la centralidad ahora mismo es salvar a las personas. claro, Es decir, evitar que las personas no lleguen a los hospitales, que la claro, gente no se infecte y claro, que no lleguen tampoco y en menor cuantía a las UCIs, ¿no? claro, Eso claro, es lo principal. ¿Que eso requiere mayor inversión? Pues por supuesto. claro, ¿Que seguramente estamos al límite de las posibilidades de recursos humanos? Pues creo que también. claro. Ahora mismo creo que el paro en Buah, médicos y en sanitarios pues prácticamente no existe, o al menos están diciendo que las bolsas de sí, contratación están agotadas, ¿no? Es sí, sí, decir, que sí, todo sí, lo que podían haber contratado lo tienen contratado, sí, pero faltan, creo que miles de sanitarios que se fueron sí, al extranjero eso porque es, era una vergüenza trabajar aquí en España. Es decir, sí, 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 después de tantos años de formación y una buena formación, que en eso sí que somos una potencia, sí, pues tuvieron que marchar al extranjero y allí pues les aseguran estabilidad, les claro, aseguran salarios dignos, claro, cosa que aquí no, ¿eh? nada, Aquí no. Y nada, entonces faltaría ese sector seducirlo para que volviesen, ¿no? Volviesen y claro, estuviesen trabajando ahora para claro, librarnos de la pandemia claro, y salvar al mayor número posible de claro. personas. Sí, lo que Entonces yo pasa, creo que el mensaje es salvar vidas humanas, claro, ¿eh? Salvar vidas humanas, que luego salvaremos la economía. Porque claro, lo esto que no es pasa una que, guerra al uso, esto sí, aquí no sí, hay sí, sí, destrucción de infraestructuras. Aquí claro, los locales comerciales no se destruyen, se cierran, otros se mantienen, claro, pero cuando pase todo se podrán volver a abrir, ¿eh? Y se claro, podrá reactivar esa economía
Pero ahora la prioridad es salvar vidas humanas. Claro, lo que pasa Es que... decir, y a mí me da hasta vergüenza Sí. esas concentraciones, manifestaciones donde salvar la hostelería, bueno, eso es obsceno, ¿no? Es decir, salvemos, o sea, al menos que nos dijesen, salvemos vidas humanas para que luego puedan venir a la hostelería y que el negocio continúe. Sí, lo que Pero pasa no, que, claro, la prioridad sí, es salvar eso, el negocio, eso yo ¿no? creo que Es decir, está... Sí, sí, yo creo que eso está todo el mundo de acuerdo y yo creo que toda la hostelería también. Lo que pasa es que, claro, las cosas no se ven desde el mismo punto de vista cuando una persona no tiene ningún tipo de ingreso y tiene que alimentar a su familia, a cuando, lógicamente, una persona pues tiene su trabajo más o menos habitual o su pensión o cositas así. Entonces sí que es cierto que lo bueno, que la más hay que parte, invertir sí. es en sanidad, como tú decías, por supuestísimo, pero sí que es cierto que a esta gente, por lo menos bajo mi punto de vista, aunque no se pudiera abrir, porque yo creo que todos están en el sentido de que lo primero es salvar vidas, pues que se le quitaran, por ejemplo, que si el IVA, si el impuesto del el IRPF, es que todo eso sigue viniendo todos los meses y lo tienen cerrado. Sí, y Entonces, luego, claro, Pilar, eso está muy bien. Y claro, eso, es decir, bajar los impuestos, quitar impuestos, claro, que no se claro, pague, claro, eso está muy claro, bien. claro. Y luego, ¿cómo queremos potenciar la sanidad pública? ¿Y cómo queremos dar mejores Sí, servicios a está la claro que ahora no se ciudadanía? podría, está Es claro, decir, desmontamos la está claro. recaudación y luego, pues vamos a la deuda. Y España va a ser un país dependiente de aquí a la Está claro. eternidad, Sí, sí, pues sí, sí. porque como los recursos cada vez nos hemos dicho que lo normal es que si algo se tiene que quitar son impuestos, Hmm. pues pasamos a que esos servicios funcionan dependiendo de la deuda pública. Sí, Yo creo que sí. no es la solución de futuro, ni mucho menos. Yo creo que hay que hacer una nueva economía más Sí, sí, potente, que totalmente. España ya no sea tan marginal y tan Ujú. dependiente en su sistema económico y que esa economía produzca bienestar, ¿no? Sí, 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 sí. Es difícil, pero yo Claro, creo que eso es la centralidad del futuro claro. y no se puede vender el futuro a costa pues, de las urgencias que hay que priorizar, ¿eh? Que hay que Claro. priorizar y creo que la primera urgencia es salvar vidas y poner todos los recursos en esa función. Ay, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, Carlos, pues hemos dicho que podían llamar 950-4508. Todavía no nos ha llamado nadie, ni nos ha enviado ningún email, ni No ha ningún llamado WhatsApp. a nadie, vaya. Pero bueno, y al menos nos habrán estado escuchando atentos porque sí que sabes tú que mejor que nadie, ¿no? Que la tertulia la escucha muchísima gente y que vuestras opiniones son muy apreciadas por nuestra querida audiencia, ¿no? Bueno, pues son la una Sí. del mediodía, Carlos. Vamos terminando, por fin. A ver, ¿qué más quieres añadir? Bueno, Cuéntanos. hay una cosa que sí que quiero nombrar, ¿no? Sí. Y es que es el reconocimiento y homenaje que hizo el Ayuntamiento de Buñol la semana pasada, creo que fue el jueves, Mm. en torno al 76 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz Sí, por parte del ejército soviético sí. y, o sea, y la derrota, ¿no? Afortunadamente en Europa del fascismo y del nazismo. Y bueno, pues recordar pues esos convecinos del pasado que sufrieron el encerramiento en los campos, en el campo de Mauthausen Claro. y luego o sea, la muerte injusta, inhumana y asesina en Gusen, ¿no? En el campo de concentración de Gusen. Pues un homenaje también por mi parte a estos, Claro que sí. a, pues eso, a ese recuerdo que no debe faltar nunca en Para nuestra nada. historia, Sí, sí. nuestro pensamiento, en nuestra memoria Sí. y que no se vuelva nunca más a A repetir. repetir, pues Y sí. pues ahí tenemos a nuestros convecinos, nuestros buñoleros Sí. que siguen siendo muestra y tienen que ser recuerdo para que el fascismo nunca más, ¿no? Claro que sí. Nos unimos a ello totalmente. Bonitas palabras. Venga, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar al otro lado. Ha quedado muy bien. La verdad es que nos hemos escuchado, hemos interactuado, pareciendo que estábamos uno enfrente del otro. Pero lo que tú dices, esto no tiene que ser el sustitutivo a largo plazo, ¿no? De esa relación social. Ojalá podamos vernos lo más pronto posible y es que los datos mejoran. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y un saludo y buenos días. Vale, pues nada, buenos días, Pilar, y hasta la semana que viene y a Claro seguir que sí. cuidándonos. Por favor, vamos a seguir cuidándonos y vamos a vencer esta pandemia. Además que sí, juntos podremos. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, buenos días.